Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Siempre es un gusto poder presentarles a invitados muy especiales que tienen historias que contar, sueños que realizar, que tienen proyectos con otras personas que van desarrollando, generalmente buscando el bien común. Ese es el caso del doctor Fidel Gómez Planaz, que hoy está con nosotros como invitado especial. Le vamos a contar un poco de la famosa fundación de la promoción 83 de la Facultad de Medicina, pero también vamos a bucear un poco en los aspectos más personales de su vida. Hasta incluso fue autor de una de las canciones más famosas del nuevo cancionero, el doctor Gómez Planaz. Enseguida les contamos todo esto. Antes vamos a una semblanza de nuestro invitado y luego comenzamos a conversar la noche con él. Doctor Fidel Enrique Gómez Planaz, cirujano ortopédico, traumatólogo. El doctor Fidel Gómez Planaz nació en Asunción el 19 de septiembre de 1959, egresado del Colegio de San José en el año 1977. Fue miembro de la Academia Literaria del Colegio San José, médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción en el año 1983. En el año 1984 realizó su internado rotatorio en el Hospital de Clínicas y la pasantía rural obligatoria en Humaitá. En 1985 ingresó como residente en cirugía general en la segunda cátedra de Clínica Quirúrgica Sala 4 del Hospital de Clínicas de la Universidad Nacional de Asunción. A mediados del año 1986 fue a Francia a formarse en ortopedia y traumatología. Trabajó como médico asistente en el Hospital Universitario Pellegrín de Burdeos. Posteriormente fue interno asistente en el Hospital Universitario Purpan de la Universidad Paul Sabatier de Toulouse, en donde obtuvo su diplomado de doctor en cirugía ortopédica y traumatología en el año 1991. Fue cirujano ortopédico agregado del Hospital Regional de Montauban, Francia, hasta su vuelta al Paraguay en el año 1993. Copropietario y director médico de Traumatocenter, único centro especializado exclusivamente en ortopedia y traumatología. Se dedica fundamentalmente a la cirugía de hombro y rodilla, también especialista en medicina regenerativa e ingeniería tisular, certificado en ondas de choques por sociedades y universidades de Brasil, Chile y Argentina. Miembro fundador de la Sociedad Latinoamericana de Medicina Regenerativa, miembro de la Sociedad Paraguaya de Ortopedia y Traumatología, vicepresidente de la Fundación de Médicos Promo 83, con la que desde hace aproximadamente 10 años implementa un proyecto educacional para docentes. La Fundación de Médicos de la Promoción ha sido honrada con menciones de reconocimiento por el Congreso de la Nación en el año 2019. Recientemente nombrado por votación de exalumnos uno de los 120 referentes de la historia del Colegio San José. Estimado Fidel, gracias por venir. Te digo doctor formalmente, pero te conozco como Fidel toda la vida. ¿Cómo estás? Sí, muy bien, Mario, te agradezco muchísimo la invitación. La verdad es que me siento halagado por esto, porque realmente nos conocemos hace muchos años, sí, desde allá la prehistoria de nuestras existencias, ¿verdad? Y siempre te he seguido porque admiré tu formación, tu erudición, y me acuerdo de muchas cosas, aparte de lo lúdico de nuestra juventud y nuestra adolescencia, la época, por ejemplo, del noticiero de 24 horas, que claro, para sí, nosotros era no me acuerdo ni qué canal era, ¿verdad? en el 9, 24 horas, 9. a la hora 20. A la hora 20 sí. Era una religión en la casa de mis tíos, donde yo vivía. Teníamos que ver el noticiero de 24 horas. Y bueno, heme aquí, enfrente a vos, una persona que conozco y que admiro hace mucho tiempo, en una situación que yo diría un poco pintoresca, ¿verdad? Porque realmente me siento halagado y no creo tener, digamos que, el derecho de poder ocupar unas horas de tu valioso tiempo. No, por favor, querido Fidel, te agradezco. Sí, tantas cosas vamos a hablar y vamos a ver si nos alcanza el tiempo, porque lo que dice Fidel es cierto, de la prehistoria, el siglo pasado nos conocemos y hemos coincidido en el tiempo
pasamos por el famoso Cimefor, Así vos mismo. te fuiste a Sanidad, por supuesto. Yo todo estaba lo en que Sanidad, querían vos estabas en Remonta. en remonte veterinaria. Y salí nosotros locutor. nos pichábamos porque ustedes venían temprano a visitarnos mientras estábamos todavía descuereando en la Sanidad. En Sanidad, generalmente iban a estudiar ya medicina. Así mismo, esa era la orientación. La orientación. Con excepciones honrosas, como por ejemplo el estimado amigo Manuel Ratti, que se fue a Remonta Cierto. en vez de ir a la Sanidad, Y ¿verdad? está también con usted en la promoción. Que está también en la promoción con nosotros. Sí, enseguida vamos a entrar con ese tema, me apasiona. El amigo en común, Ricardo Fretes, es un gran propulsor de esta fundación. Vos estás como vicepresidente. Yo soy el vicepresidente de esta fundación. Sí. Enseguida entramos a eso, pero quiero redondear un poco tu historia personal. Hijo de un gran médico, y me decía fuera de cámara, fallecido muy joven. Sí. ¿Quién era tu papá? Mi papá, el doctor Ramón Guillermo Gómez Macei, era patólogo. Fue el primer médico contratado por la Universidad de Harvard en los Estados Unidos. Y bueno, para hacerla corta, nosotros vivíamos allá y un día le cupo hacer una autopsia a un paciente enfermo de meningitis y en 24 horas se murió. Tuvo un síndrome de una meningococcemia fulminante y falleció a la edad de 35 años. Qué bárbaro, ustedes todos chiquitos. Y yo tenía 5 años, mi hermana Virginia tenía 4 y mi hermana Pili tenía 2 años. Estamos hablando de los años 60, 65, 1965. como las vueltas que da la vida, Fidel, porque la vida de ustedes estaba destinada a ser allá en Estados Unidos. Sí, así mismo. Y ahí así tuvieron mismo. que volver todos. Sí, tuvimos que volver todos y... Con tu mamá muy joven. Mi mamá tenía 20 y pico años. Qué ¿verdad? bárbaro. Sí. Qué bárbaro. Y bueno, llegamos a Paraguay, nos instalamos en la ciudad natal de mi papá, en Pilar. En Pilar. Y bueno, ahí discurrimos los primeros años. Tuvimos la gracia y la dicha de que mi mamá se casó con una persona extraordinaria, Marcelo Sisul, que realmente es mi papá porque yo Claro. tuve conciencia de la evolución de mi vida bajo la tutela suya. Claro. Entonces, bueno, yo creo que el destino y bueno, la providencia nos bendijo con esa situación, ¿verdad? Marcelo Sisul, que era un erudito también, ¿no? Marcelo Sisul era un erudito, era una persona muy cultivada, amaba la poesía, el arte. Él estuvo estudiando muchos años en La Plata, Argentina, y tenía una sangre poeta, porque como vos sabés, él era primo hermano de Óscar Ferreiro. Mi tío Óscar. Ferreiro, tu tío Óscar, ¿verdad? Qué chico del mundo. Casado con Ana Iris, que entre los dos, eran una fuente inagotable de poesía, de arte, Claro. de todo, ¿verdad? Ahí yo entiendo por qué le decíamos a tu papá tío. Tenía que hacer esta entrevista para entender esa parte Así de la mismo, historia. así mismo. Y venimos todos de Pilar, que Sí, es una señor. ciudad hermosísima. Así Y en ese momento ustedes vienen a Asunción, Fidel. Sí, nosotros volvemos a Asunción como consecuencia de un evento dramático que afectó nuestras vidas, que fue una gran inundación que hubo en Pilar en el las que año había. 1967. De ahí vinimos a Asunción y yo entré al Colegio San José. Entré Se instalan en la casa de tu tía. nos instalamos en la casa de la hermana de mi papá. Ahí se ve Mariscal Estigarribia. Mariscal Estigarribia, Me entre acuerdo. Constitución y Curupaytí, donde también tuve la gracia y la dicha de tener 3 primos que fueron maravillosos y me trataron como si fuera un hermano más. Y mis tíos también me trataron como Que si eran fuera los un hijo Boetner, más. ¿verdad? Eran los Boetner Gómez, exactamente. Claro, que también eran medio camaradas nuestros, la época Sí, así de Víctor era camarada nuestro, Claro. de nuestra época, no Sí. con tiempo, sí. O sea, familia nunca te faltó. Nunca me faltó familia. Y bueno, ingresé al Colegio San José y ahí también tuve la dicha de tener maestros y tutores de la talla del padre Alonso de las Heras, de Juan Manuel Marcos, de José Antonio Galeano, de Emilio Pérez Chávez y el doctor Natalicia, el profesor Imagínate los nombres Natalicia, que estás diciendo. que realmente forjaron en mí el amor a la literatura. Y entré al colegio, inmediatamente después ingresé a la Academia Literaria del colegio y ahí comencé a escribir, desarrollé una corta carrera de poeta que se frustró después con la carrera de medicina, ¿verdad? Claro, pero sí, porque inclusive llegaste a publicar y yo decía en la introducción que hasta un famoso tema que tocó Sembrador siempre. Sí, ¿Cómo sí, se sí. llamaba aquel tema? La verdad es que yo trabajé con Maneco Galeano y hay 2 temas que fueron, uno,
le puso música maneco, que ¿Sí? se llama El Norte de Noche, que es un poema que yo escribí al cumplirse los 10 años de la muerte de mi padre en los Estados Unidos. Claro. Ah, al norte. Y el poema habla de la ansiedad que tiene mi padre pensando si estuviese lloviendo en Pilar, ¿qué él haría en Pilar jugando en la calle? Claro. Etcétera, Claro. etcétera. Interesante. Y la otra canción muy importante, porque tuvo mucha repercusión en los últimos 20 años, es una cueca cuya letra la hice yo, pero la música es de Jorge Garbet. Ah, ya, del finado. Y claro, y Sembrador, bueno... ¿Te acordás el nombre? Para Vivir se llama. Para vivir. Se claro. llama Para Vivir. Que ya aparece en el disco de Sembrador. Aparecen en los festivales, los ¿no? dos temas, sí, en los festivales, discos Sembrador, etcétera, etcétera. O sea que hoy podías estar hablando acá con un gran cantautor. Sí, seguramente, pero mira, se frustró porque cuando comencé los estudios para el ingreso, realmente ya no tuve tiempo. Claro. Y yo preferí dedicarme 100% a la medicina y a mis estudios, y entonces dejé un poco de lado esa. Pero durante 2 o 3 años yo seguí escribiendo cosas, Claro, para vos. sobre todo para alguna que otra admirada dama, damisela, entre ellas mi señora actual. Ah, bueno, ¿verdad? muy bien. Sí, así Terminó mismo. la destinataria contigo. Así mismo es. Pero vos sabés que es genial porque es una época de muchas ilusiones, de mucha efervescencia cultural, te acordarás, ¿verdad? Sí, Las sí, academias sí. literarias, los festivales Manduaná, un nacimiento casi de una nueva época, ¿no? Así mismo. Desde el punto de vista literario estaba la Liga de Academias Literarias. Cierto. En donde yo participé de varios eventos ahí. Y bueno, y era una época caliente desde el punto de vista político, Cierto. en donde vivíamos una situación por lo demás caliente Sí. y ardiente, ¿verdad? Sí, había gente que iba presa. Sí, había gente que fue presa. Y me acuerdo que teníamos que pedir permiso para las serenatas. ¿Cierto? Y Sí. para la serenata, porque yo era un gran serenatero con algunos compañeros del colegio y después de la facultad, más de una vez fuimos a terminar en comisarías, ¿verdad? Me Y acuerdo hay una anécdota interesante ahí de Sí. la comisaría, no me acuerdo qué comisaría, había un comisario, de apellido Pane, que era un apasionado del ajedrez. Ah, sí. Es que Y culto, ¿eh? Y lo simpático es que nos tocaba siempre la comisaría de él. Y al principio teníamos que limpiar los excusados y compañía, pero Claro. cuando descubríamos que era un ajedrecista, lo comenzamos a desafiar al ajedrez. Y el tipo, pasábamos todas las noches y la madrugada hasta que nos liberaban Claro. jugando ajedrez con este comisario. Fantástico fue Es eso. para un cuento ese Es para tema, un ¿no? cuento, sí. Bueno, linda época en realidad. Después te metes de lleno en la medicina. Hiciste, por supuesto, la carrera acá, pero seguiste también posgrados afuera. Sí, bueno, yo terminé la facultad, hice un año de residencia, estuve en Humaitá como Humaitá. pasantía rural. De ahí entré a la segunda cátedra de clínica quirúrgica, hasta la cuarta. Sí. Hice un poco más de 8 meses ahí y me fui a Francia. Ya. En Francia yo hice mis 2 primeros años en Burdeos Qué bárbaro. y los 4 siguientes fui trasladado a la Universidad de Paul Sabatier de Toulouse. Ajá. Estuve ahí unos 4 años y por último me nombraron cirujano ortopédico en un hospital que queda a 50 kilómetros de la universidad, que se llama el Hospital de Montauban. Ahí quiero poner Sí. punto. Ahí, porque voy a hacer una pausa. Ahí definimos bien tu elección, que fue la traumatología. Sí, así mismo. Vinculada por supuesto a la cirugía y algunas cosas que estás haciendo también ahora que quiero que me cuentes. Sí, señor. Además de lo que pasa con la promo 83 de medicina, que está haciendo un trabajo social fabuloso. Hacemos una breve pausa y seguimos conversando la noche de hoy con el doctor Fidel Gómez Planás. Fidel Gómez Planás es vicepresidente actualmente de la Fundación de la Promoción 83 de la Facultad de Medicina, que está haciendo un gran trabajo social, en el cual vamos a entrar enseguida, pero quiero completar esa historia tan interesante
de irte a hacer todos esos posgrados, todas esas residencias en Francia, uno diría, ¿por qué ya no se quedó ahí? Porque es tentador, ¿no? Te habrán ofrecido, ¿no? Sí, el TCHU es terrible, Mario. Increíble, El TCHU es terrible. Vos sabés que teníamos todo para quedarnos. Yo tenía una oferta de trabajo y hasta contra la voluntad de mi señora volvimos al Paraguay. Ella quería quedarse. Y ella quería quedarse y con justa razón, Claro. porque las condiciones de trabajo allá eran mucho más interesantes que Sí. las de aquí, porque nosotros volvimos y tuvimos que comenzar de cero. Claro. Y entonces, bueno, hubieron vicisitudes, problemas. Por suerte pasamos bien en general. Claro. ¿Verdad? Pero era comenzar de nuevo Sí, acá. te voy a contar una anécdota Sí. interesante. No sé si tenemos demasiado tiempo. No, sí, contame, por favor. Termino yo, presento mi tesis, me quedo unas 2 o 3 semanas más y vuelvo a Paraguay. Mi señora ya estaba en Paraguay porque estaba esperando a nuestro segundo hijo, el que está ahora en Alemania. Él es residente de traumatología en Alemania. Él es el médico, Él es el médico. que continúa la tradición. El segundo, sí. Sí. Y después de 5 años aproximadamente volvemos a visitar a los amigos, a los jefes, etcétera, etcétera. Y el hospital donde yo estaba, donde yo fui jefe de sala, Sí. estaban refacciones. Y bueno, llego ahí, saludo, algarabía, fiesta, comimos yogur, café, etcétera, etcétera. Y de repente mi jefe me dice, Fidel, vení porque te voy a mostrar algo. Y nos vamos al pabellón viejo del hospital y me muestra mi oficina. Y en la puerta de la oficina decía Dr. Fidel Gómez. Sí. Abro la oficina y estaba mi guardapolvo, estaba mi escritorio con los papeles que yo había dejado hace 6 años. No te puedo creer. Y el jefe me dice, Fidel, esta es tu casa, no te olvides, me dijo. Qué Si increíble. pasa algo allá, estás acá. Yo sé que no lo hizo por mí, ¿verdad? Porque había refacción y todo. Pero eso me produjo a mí una sensación muy rara de felicidad, tristeza, emoción. Claro. ¿Verdad? Claro. Y es uno de los recuerdos lindos que yo tengo porque evidentemente dejé alguna estela Claro. de recuerdo en la zona, ¿verdad? Qué interesante eso, ¿no? Sí. Y bueno, de todas maneras, toman esa decisión, vienen acá, Así mismo. desarrollas ya tu carrera acá, Sí, seguramente sí. con viajes eventualmente, pero ya te instalaste acá. Sí, me instalé acá, entré al Hospital Nacional, comencé la carrera, yo volví en el año 95 más o menos, no me acuerdo muy bien cuándo, 94, Sí. y hice carrera, llegué a ser director médico del Hospital Nacional. Primero comencé como médico de guardia, después fui al servicio y terminé siendo director médico del Hospital Nacional, y estuve ahí entre el 98 y el 2001 más o menos. Y después por desavenencias con la cúpula de salud de la época, renuncié y nunca más me fui al hospital, a ningún servicio público. Ya dejaste Entonces eso. me dediqué, creamos con un grupo de amigos una pequeña clínica ortopédica y traumatológica que hoy es la única que tiene esa especialidad en el ¿Cuál es? Paraguay. Traumatocenter. Famosa, muy famosa, sí. Sí, y bueno, con un grupo de amigos hicimos Traumatocenter y desde ese entonces a hoy yo trabajo única y exclusivamente en Traumatocenter. Es como que también ya cumpliste tu servicio en el sector público, ¿no? Cumplí el servicio en el sector público y creo que no iba a poder avanzar más de lo que ya llegué. Yo llegué a ser director médico Claro. del Hospital Nacional y bueno, era hasta donde podía llegar. Nunca ¿verdad? tampoco fuiste un político, digamos. No, yo nunca me dediqué a la política, nunca quise hacerlo. Mi vida transcurre en lo puramente técnico y Profesional. científico y profesional. Claro. ¿verdad? Pero, y ahí hacemos ese nexo que es interesante. Esto que están haciendo ahora con la promoción 83 es también una forma, no de hacer política, pero sí de hacer un servicio social, ¿no? Sí, bueno, mira, la Fundación de Médicos de la Promoción 83 surge hace como 10 años sobre una constatación y es la siguiente. Todos los miembros de esa generación, de esa promoción del año 1983, por suerte o por azar, ¿verdad? Tenemos una situación bastante privilegiada en nuestro medio. Vos tenés en esa promoción gente de altísimo nivel,
de mucha relevancia. Ahí acabas de citarlo a nuestro amigo el doctor Ricardo Fretes, ¿Cierto? una personalidad de la coloportología, pero también tenés el doctor Jorge Jarolín, el primer trasplante cardíaco en niños en el Paraguay, tenés Manuel Ratti, tenés el doctor Juan Carlos Isul, Claro. tenés el doctor Rodolfo Oscura, una eminencia en mama, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Y en Ronda de Amigos nosotros pensábamos que teníamos que dar gracias a Dios por cómo fuimos evolucionando nuestras historias, cada uno en su especialidad. Pero uno de nosotros dijo, pero ¿cómo es que llegamos hasta donde estamos hoy? Porque nuestra educación fue completamente gratuita, Mario. Claro. Nuestros padres o nuestras familias jamás pusieron un solo centavo para nuestra formación. Esa formación fue pagada por el campesino paraguayo que cultivaba en aquel entonces el algodón, ¿cierto? Que era el oro blanco. Ahí está la idea de devolverle Y por eso, al pueblo, ¿no? Y por eso nosotros dijimos, algo tenemos que hacer. Y ahí surgió, primero fue un grupo de amigos que fue a hacer cosas en lugares distantes del Paraguay, y hoy es una fundación. Nosotros recorrimos todo el Paraguay, estuvimos en Iú, en Yateití del Guairá, en Pilar, estuvimos en Rosario, estuvimos en Villa del Rosario, estuvimos en Bahía Negra, nos fuimos en aviones allá, Nueva Italia, y ahora acabamos de venir del departamento de Caazapá, que es el departamento más pobre del Paraguay. Ahí quiero hacer una puntualización, porque es extraordinario lo que explicaste y no siempre se reconoce. Esto que ustedes hicieron, la formación que recibieron, además con grandes profesores y maestros, en otros países cuesta miles de dólares. Sí, así porque mismo. sabés vos como en Estados Unidos, así en mismo. Europa hay que pagar esa educación. Claro, Y claro. se paga caro, porque Sí. es muy buena además. Sí. Acá ustedes se formaron con el Estado paraguayo, pero le devuelven de esta forma, porque algunos también dicen al revés, dicen, no, esto tiene que hacer el gobierno. Bueno, una de las críticas que nosotros recibimos es decir, ustedes están haciendo algo que con nuestros impuestos el Estado debería de hacerlo, pero no lo hace, Mario. Claro. Y entonces, mientras vamos esperando que se resuelvan los problemas, no podemos estar con brazos caídos. Y nosotros somos conscientes de que algo tenemos que hacer para que esa población que sufre, porque yo te quiero contar, la salud en el Paraguay, Mario, es una tragedia inenarrable. Si tenemos un poco más de tiempo, yo quiero explicarte algo sobre eso. Perdón, antes que sigas, Sí. ¿eso es costo cero para esa gente? Es costo totalmente cero. Porque para hablamos esa gente. de operaciones complejas, Claro, hablamos de... mira, nosotros tenemos en este proyecto de Caazapá, hicimos más de 145 cirugías. Atendimos a más de 3.700 pacientes. Hicimos más de 6.500 estudios de diagnóstico especializado, ecografía mamaria, ecocardiografía, electrocardiogramas, radiografías digitales, etcétera, etcétera, etcétera. Beneficiamos a una población de casi 7.000 personas. Las cirugías que la hicimos son cirugías que no se hacen habitualmente en el interior. Claro. ¿Y los traen algunos? Y nosotros, bueno, tenemos muchísimas anécdotas. Sí. La reciente es que dentro de uno de esos estudios, que era una colonoscopía que hizo el doctor Fretes, descubrió un cáncer de colon. Claro. Ese paciente, si no lo hubiésemos diagnosticado nosotros, estaría muerto dentro de un año. Claro. Ese paciente acaba de llegar a Asunción, se está haciendo los estudios, se va a operar, ¿verdad? Y una vez que esté de alto, nosotros lo vamos a llevar a su casa de vuelta, que es lo que siempre hacemos. Entiendo. O sea, los pacientes son operados de manera totalmente gratuita. Aquellos que no pueden ser intervenidos allá, nosotros por nuestra cuenta los traemos a la capital, los operamos aquí y los devolvemos a sus lugares de origen. Es extraordinario. Sí. Y es cierto, uno piensa, ojalá lleguemos a un estado que cubra eso alguna vez, ¿no? Sí. Mientras tanto las burocracias nos ganan, Así la política tan perversa también, y hay que hacer algo que es bastante. Una pregunta, ¿cómo organizan a dónde van a ir y cómo coordinan con las fuerzas vivas del lugar? Nosotros tenemos dos maneras. Una es gente que nos escribe solicitando esta atención. Sí.
Tenemos en lista de espera unos 6 o 7 localidades. Claro, localidades que piden. Y otra, nosotros hacemos un estudio económico-financiero poblacional. Vemos un poquitito con la Dirección de Estadística los niveles de necesidad que hay ahí. Ajá. Y el proceso discurre en 4 etapas. La primera etapa es decidimos dónde ir y vamos a hacer un primer contacto con las fuerzas vivas de la zona. La segunda etapa, eso es un año antes. Sí. La segunda etapa, vamos y hablamos con docentes y médicos de las unidades de salud familiar y con los responsables de los grandes hospitales. La tercera etapa, hacemos lo que nosotros llamamos un triage. Triage quiere decir selección, una selección prequirúrgica de todos los pacientes que nosotros vamos a atender, porque nosotros solamente atendemos alta complejidad, mediana y alta complejidad. Claro. Nosotros no vamos a atender el hipertenso, el que tiene... Entiendo, claro. Bueno, y la cuarta etapa es la implementación del proyecto. Bueno, tengo que hacer una pausa. ¿Cómo se sostiene la fundación? Es la otra gran pregunta. ¿Hay eventos? Hace poco se hizo un concierto con Lleno Total. Así mismo, o sea, también ya la gente está entendiendo de que es una especie de servicio que se puede ayudar de alguna manera. Quizás no cubre todo lo que necesitan, pero algo también ayuda a eso. Quiero también recordar eso después y sobre todo explicarle a la gente que está viendo que hay una suerte de responsabilidad social que todos podemos asumir desde nuestro lugar de trabajo. Los médicos fundamentales, pero también todos podemos ayudar de alguna manera a que mejoren las cosas para una población absolutamente olvidada, absolutamente perimida casi de la vida social, sobre todo del capitalino. Vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos. El doctor Fidel Gómez con nosotros, ya entramos de lleno en lo que es la fundación de la promoción 83 de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Me quedé pensando, es cierto, ustedes el trabajo no cobran, que es lo más caro, pero hay ciertos elementos logísticos que hay que tener, traslado, la parte de alimentación básica, ¿eso cómo se solventa? Bueno, el proceso, Mario, integra un grupo de personas de bien, de empresas con interés en ayudarnos. Hay inclusive instituciones públicas que colaboran con nosotros. Te cuento, nosotros tenemos un convenio de cooperación con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación. Hemos recibido ayuda de empresas privadas. Hay empresas que nos proveen de vehículos, otras empresas que nos proveen de alimentos básicos, etcétera, etcétera. Eso es por un lado, pero por el otro lado, la comunidad entera también nos ayuda. Se involucra. Se involucra de una manera increíble en alimentación, en camas, en hoteles. Ellos trabajan con nosotros para poder organizar toda esa parte, ¿verdad? Qué interesante eso. Y eso es un proceso logístico muy, pero muy complejo. Claro. Y yo tengo que reconocer y tengo que agradecer públicamente aquí a 3 personas que son, digamos que el alma mater de todo este juego de ajedrez que tiene que hacerse para llevar a cabo este proyecto importante en cada localidad que nos vamos, que son la doctora Carmen Duarte de Gómez, que es la que esposa de un colega, el doctor Oscar Gómez, un gran otorrinolaringólogo, el licenciado Matías Gil Morlis, que es funcionario de un banco, pero que es un apasionado, le está las 24 horas del día trabajando con nosotros, consiguiendo cosas, hablando con gente importante, moviéndose. Mira vos. Y por supuesto a mi señora, claro, que también es el alma mater mía y de la fundación, que colabora y que está trabajando en la logística de manera muy intensa para que estos proyectos salgan airosos. Airosos en el resultado de nuestra... Porque además, Fidel, ustedes no pueden hacerlo a medias. No pueden decir, vamos un rato y bueno, es muy complicado tu caso, vamos a dejarnos ahí, olvídate. Tienen que terminar todo el proceso una vez que diagnostican. Claro, los pacientes complejos, los pacientes que tienen un diagnóstico complejo, son pacientes que nosotros nos hacemos cargo, los traemos a Asunción y les tratamos en Asunción. Claro. Te voy a contar una historia. Hace como 10 años más o menos estuvimos haciendo un proyecto en Yataití del Guairá.
Vimos como 2.500 pacientes y hubieron 2 niñas con problemas cardíacos y 2 varones con problemas cardíacos. ¿Congénitos ya? 4 pacientes que tenían que ser intervenidos quirúrgicos. Los trajimos a Asunción. El doctor Jorge Jarolín se encargó de operarle, ponerle su marcapaso, de hacer el stent y les devolvimos a su ciudad natal. Esos pacientes hoy estarían muertos. Claro, exactamente. ¿Verdad? Es lo que... En Bahía Negra, Sí. en Bahía Negra nos fuimos y atendimos como 2.000 pacientes, pero encontramos 2 niñas con cardiopatías congénitas. Esas niñas, ¿verdad?, fueron tratadas, fueron operadas totalmente gratuitas por nosotros acá en Asunción. La devolvimos a su ciudad natal y son chicas que están en pleno desarrollo de sus vidas. ¿Cómo se establece el vínculo de confianza con nuestra gente? Porque, decía yo, los capitalinos somos muy ingratos, creemos que todo es acá nomás, máximo en central. Estamos hablando de lugares muy recónditos, olvidados por el Estado paraguayo y por la sociedad. Ellos confían, se establece una comunicación, ¿cómo se van acercando? Nosotros en nuestras previas visitas a los lugares nos hacemos conocer, hablamos con ellos, les preguntamos cuáles son sus necesidades, qué necesitan. Cuando ellos se dan cuenta que nosotros vamos en son de querer ayudar, abiertos, ellos, el paraguayo es maravilloso. Sí. Ellos se acercan y hay algunos que tienen necesidades imperiosas que no están resueltas desde hace muchos años. Eso me contaron, ¿verdad?, también. Y que entonces, sufren durante largos años, claro, algo que nunca nadie le atendió. claro. Vos sabés, Mario, que en el Paraguay miles de familias por año van a la quiebra por gastos de bolsillo en salud. Quiebra que implican una destrucción del porvenir de niños, Claro. de miles de niños, Claro. ¿verdad? Y esa situación catastrófica se verifica en todo el interior del Paraguay. Sí, peor Y todavía. cuando nosotros llegamos a esos lugares, ellos ven una luz de esperanza y se dan cuenta de que ellos pueden resolver esos problemas y acuden de manera espontánea a solicitar nuestra ayuda, ¿verdad? En tu especialidad, ¿qué se encuentra, doctor? Bueno, la lesión más frecuente son fracturas mal curadas. Y lo muy frecuente son pacientes que tienen una fractura de muñeca o de tobillo que se curaron mal y que se vuelven inválidos. Claro. Que no pueden más caminar o no pueden más trabajar en sus Chakras, ¿no? en sus chakras, ¿verdad? Claro. Y la otra cosa muy frecuente y que es realmente muy dramática, pacientes que necesitan prótesis de cadera o de rodilla, Claro. que vienen tullidos, pacientes de 60 años, en plena, digamos que, etapa de sus vidas de producción, Todavía, claro. vienen sin poder caminar. Y el Estado paraguayo no tiene la capacidad de resolver esos problemas. Ahora tengo más o menos 15 pacientes con prótesis de rodilla y cadera para operar, provenientes de Cazapá, ¿verdad? La prótesis se compra también, eso No, también. la prótesis nosotros conseguimos, tenemos un acuerdo con el doctor Ortellado de la DIVEN, que realmente es una persona maravillosa, se portó de una manera increíble con nuestra fundación, colaboró, la institución colaboró para que pudiéramos operar más de 37 pacientes con amígdalas enfermas, ¿verdad? Y hay un compromiso de parte de la DIVEN para ayudar a esa gente que necesita operarse. Claro, ¿verdad? porque si no nos quedaríamos trancados otra vez en que no hay la prótesis, no hay el... Tenemos esa promesa y yo creo que vamos a poder cumplir. Ese tipo de cosas, las amígdalas, ¿de dónde provienen? La vida que llevan, mala alimentación. Bueno, la verdad es que estos procesos inflamatorios crónicos de la amígdala vienen de las agresiones de los virus y las bacterias del medio ambiente que no pueden ser bien tratadas. Acá en Asunción, cuando vos tenés una amigdalita en un niño, te vas al pediatra, te da antibióticos, Claro. se cura. Allá no hay pediatra, Claro. no hay antibióticos. Y esas amígdalas se desarrollan hasta llegar a volúmenes increíbles que impiden la respiración del paciente. Cuando vos decías quedan tullidos, quedan con las muñecas inutilizadas, ¿es porque se hizo una práctica muy básica o no se hizo porque nada? no hay médico. No hay médico que pueda resolver un problema de ese tipo. No, son todos médicos generalistas. En Cazapá tuvimos la alegría de encontrar un hermoso equipo de cirujanos ortopédicos jóvenes
con mucho entusiasmo que están tratando de resolver esos problemas, pero tienen el inmenso problema económico, Claro. porque el ministerio no tiene la capacidad de tener los materiales que se necesitan para ser tratados y bueno, en algunos casos el paciente puede pagar, en otros pocos casos la DIVEN puede ayudar, pero en la mayoría de los casos se quedan así porque no tienen los recursos económicos, ¿verdad? Fidel, con toda confianza, una de las cosas que por ahí siempre va a surgir es, pero estos quieren ser senadores, el doctor Ricardo Fuerte quiere ser ministro, Manuel Ratti quiere ser embajador, por algo están haciendo esto. Sí. El paraguayo tiene ese pensamiento. Sí. Ustedes no le solicitan nada a la gente que hacen. Bueno, nosotros tenemos un norte y es el siguiente. El único color que rige a nuestra fundación es la tricolor bandera, rojo, blanco y azul. Nosotros no queremos ningún tipo de injerencia política. Es más, hemos tenido colaboradores valiosísimos que cuando comenzaron a incursionar en política tuvimos que pedirles por favor que se retiraran de la fundación. Entonces, eso es un elemento de credibilidad que tenemos nosotros, porque todo el mundo sabe que sea cual fuere la tendencia política predominante en el momento, no hace mella en nuestras políticas y en nuestros objetivos a mediano y largo plazo. Era importante aclararlo. ¿Por qué, Fidel? Porque es costumbre en Paraguay que en épocas electorales se haga la famosa visita, la consulta, los remedios. Es parte de nuestra cultura. Sí. Entonces, lastimosamente la gente puede confundir, ¿no? Bueno, y de hecho, vos sabrás que nosotros, cuando teníamos este proyecto de Casa Paz ya más o menos terminado, hemos esperado que terminen las elecciones. Sí. Y comenzamos a actuar recién en el mes de mayo. ¿Cierto? La ¿Verdad? etapa electoral no hicieron. O sea, expresamente hicimos un stand-by Sí. para que no se contaminara nuestro trabajo con los temas políticos de la campaña y de las... Entonces, nosotros esperamos, se terminaron las elecciones y ahí comenzamos a seguir con el proyecto de Casa Paz, ¿verdad? Estoy Y siempre pensando, fue así, ¿eh? Sí, siempre así. Siempre así. Estoy pensando nomás que además necesitan enfermeras, asistentes, necesitan mucha gente alrededor. Nosotros somos más o menos entre 150 y 176 médicos. Ok. Ahora fuimos 176 médicos. No solamente de la promoción, hay mucha gente entusiasta que ¿Ah, está sí? enloquecida con nosotros y que apoya y que trabajan 12, 14, 15 horas allá donde son destinados. Y tenemos un equipo logístico muy importante comandado por estas 3 personas que te cité Claro. recién, ¿verdad? De más o menos 120 a 130 personas que se van con nosotros, se van antes que nosotros, organizan todo, ¿verdad? Y nosotros lo que hacemos es llegar, meternos en los consultorios y trabajar desde el amanecer hasta la tarde, en la noche, atender todos los pacientes que podemos atender. Sé que fueron varios colegas ya conocidos. Me falta a mí todavía ir, porque me parece muy interesante inclusive desde el punto de vista de ver eso, porque es casi una fiesta que llega al pueblo, una fiesta de la medicina, de la asistencia, ¿no? Es una gran fiesta porque viste que, para describirte un poquitito, nuestro trabajo, la fundación, tiene 2 grandes pilares, Sí. son 2 grandes programas. El programa de Retribuyendo al Pueblo, que es el programa Sí. de salud, y tenemos otro programa muy, pero muy importante, tal vez para nosotros el más importante, el programa educacional, que se llama Formando a Formadores. Vamos a hablar un poquito de eso a la Sí, vuelta, señor. porque ese se me perdió. El Sí. otro es más famoso, digamos. Sí, señor. Sí, Me señor. interesa mucho el tema. Fidel Gómez con nosotros conversando la noche acá. La verdad que un gusto enorme reencontrar a un antiguo, no voy a decir viejo, amigo, y hablar de estos temas tan importantes desde el punto de vista de la solidaridad. Ya volvemos con más de esta entrevista aquí en Mega TV. El doctor Fidel Gómez Planás, ahora me enteré que nació unos meses después que yo nomás, somos del 59, todavía Así mismo. todavía nos queda un poquito de gasolina, de combustible. Pero ahí estamos. Fidel, estaba pensando ese programa que me mencionaste antes, de formador de formadores. Sí, señor. Ahí se vea. Te voy a contar. La salud, si bien es muy importante,
que nosotros podemos brindar y dar a la población es un elemento efímero. Sí. Nosotros nos vamos, atendemos a los pacientes, hacemos los diagnósticos, resolvemos los problemas que podemos resolver y después nos vamos. Claro. Y bueno, quedan algunos pacientes como este del cáncer de colon, Sí. aquellos pacientes con problemas cardíacos que finalmente pudimos resolver y salvar sus vidas. Pero eso es una cosa que se termina en el tiempo. Claro. Sin embargo, la educación es un elemento que perdura en la mente y en las personas por mucho tiempo. Y nosotros detectamos hace 10 años ya que había un déficit muy importante en temas que si bien parecen frugales o no, digamos que no forman parte del protocolo de la educación del Ministerio de Salud, son fundamentales para la vida cotidiana, sobre todo de los docentes. Por ejemplo, hay un banco en Plaza que nos acompaña siempre desde hace muchísimos años y le dan una conferencia a todos los docentes de la región sobre el uso consciente del dinero. ¿Por qué, Mario? Educación financiera. Porque los usureros, cuando cobran su dinero, liquidan la plata de esos pobres docentes a los 15 días. Entonces, como compromiso para que estos docentes pudieran tener ese tipo de información, hacemos esto hace muchísimos años. Qué interesante. Después hay otras cosas. Por ejemplo, la droga está incursionando en los lugares más recónditos del Paraguay. Cierto. Y tenemos nosotros unas conferencias y unos talleres y unas charlas educativas sobre la detección precoz de las adicciones en los jóvenes estudiantes, en los niños, los jóvenes. Es un problema de salud pública también. Sí, un problema gravísimo de salud pública. Nosotros tenemos una compañera que es especialista en eso, que es la doctora Carmen Sánchez, que organiza, trabaja con los niños, trabaja con los jóvenes y con los padres y con los docentes en el mismo día en clases separadas. Qué interesante. ¿Verdad? Queda eso en la comunidad. Y eso queda hay un manual. Ese va a transmitirle a otros. Claro, hay un manual sobre la violencia sexual intrafamiliar, etcétera, creado por el Ministerio de Salud, que digamos que no fue implementado adecuadamente en el Paraguay. Nosotros tratamos de implementarlo, ¿verdad? Ya Y así hay un montón de elementos educacionales que tratamos nosotros de impartir. Por ejemplo, un colega periodista, Germán Martínez Bierzi, va y imparte una conferencia sobre la famosa ley Anita. Claro. Para tratar de convencer a nuestra población sobre la importancia de la donación de órganos. Porque él pasó por esa situación. Él pasó por esa situación. Eso no lo sabía y me parece fabuloso. Claro, y te quiero terminar porque también nosotros tenemos dentro de ese componente educacional de Formando a Formadores, con un convenio con el Ministerio de Educación, tenemos también lo cultural y lo deportivo. En la parte deportiva hay dos grandes personalidades del deporte paraguayo. Rubén Darío da Rosa, un apasionado seguidor nuestro, parte ya de la fundación, y Nelson Pipino Cuevas. Y esta vez la Fundación Cerro Porteño, que se fue con nosotros, hicieron un trabajo fabuloso con los chicos de las escuelas de fútbol de la zona. Conozco también esa fundación con Víctor González Acosta. Con Víctor González Acosta, que se portó de una manera maravillosa con nosotros y tengo que agradecerle públicamente realmente por su interés. Bueno, se nos va acabando el tiempo, Fidel. ¿Vos sabés cómo esto es? Sí, me imagino. El tiempo estirando en televisión. Pero realmente me maravilló lo amplio que es el tema. Sí, hay muchas cosas que contar. Sí, pero ¿cómo llego yo? ¿Cómo yo me contacto con la fundación? Bueno, ¿hay una página web? Tenemos la página web en construcción. Nosotros cometimos un error al principio y hasta hace poco tiempo. Nunca quisimos promocionar la promoción, ¿verdad? Sí. Pero esto creció de una manera tal que realmente a nosotros nos aconsejan crear una página web para que la gente que esté interesada pueda ayudarnos a nosotros. Todo lo que hicimos hasta ahora lo hicimos a pulmón, con dinero nuestro, con dinero de gente que nos ayuda, pero ahora se volvió imperiosa la página web. En el Facebook hay un capítulo que se llama Retribuyendo al Pueblo,
donde hay una serie de iconografía y compañía. Yo entro al Facebook, Promoción 83. No, Retribuyendo al Pueblo. Así mismo Así busco. pones Retribuyendo al Ok. Pueblo y hay una serie de... Bueno, comencemos por ahí. Sí, comencemos por ahí. Y creo que, bueno, en estas semanas próximas vamos a tener ya nuestra página web por exigencia de las condiciones de la situación, ¿verdad? Me tengo que ir. ¿No vas a escribir esto alguna vez como una historia para dejar testimonio? Lo estoy escribiendo. ¿Verdad? Porque una Lentamente memoria, lo por estoy lo menos. escribiendo. Lo que pasa es que cada vez que avanzo un poquitito, la emoción y las lágrimas por todo lo que hicimos Claro. hasta ahora Sí. perdí un poco el training de la escritura. Claro, porque el escritor tiene que estar un poco ahí. Sí. Pero digo nomás, son historias tan intensas, tan fuertes, Sí, tenemos casos testimonios muy importantes, muy que vale la pena que lo cuentes alguna vez. Así mismo. Vamos a esperar eso, Fidel, y ojalá sea en la próxima nota la que hablemos ya de eso. La verdad es que me impresiona todo lo que están haciendo. Les felicito a todo el equipo, son muchos. Y también me encanta haberte reencontrado, querido Igualmente, Fidel. igualmente. Para mí es un placer inmenso, ¿verdad? Vamos a seguir hablando. Igualmente. Sí, Un señor. saludo a la familia, a la señora, que siempre es el pilar nuestro Sí, de todo lo que hacemos, a así los mismo. chicos. ¿Ya tenés nietos? Tengo un nietito de corazón que es la alegría de la casa. ¿Ah, sí? Sí, tiene 10 años, Nathan, y cada vez que viene a la casa nos regocija y nos hace sentir un poquitito, digamos que útiles Claro. para el crecimiento de nuestra familia. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, Fidel, un gusto, seguiremos hablando, ¿eh? Muchísimas gracias por la invitación y bueno, saludos, cariños a toda la gente que nos ve. Con mucho gusto, Fidel Gómez Planás, que nos contaba su historia personal, algunos retazos por lo menos, y sobre todo esta misión tan especial de solidaridad, de sensibilidad social, de retribución al pueblo, que es la Promoción 83 de la Facultad de Medicina. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.